Prepárense para presenciar lo imposible cuando un millonario, por pura casualidad, presencia una escena desgarradora. Una niñita de apenas 8 años, en silla de ruedas, siendo cruelmente arrojada a una barranca por su propio padre, consumido por la envidia porque ella heredó el restaurante de su madre fallecida. No van a creer lo que sucede cuando este hombre poderoso detiene su coche y decide actuar. Aquello que parecía el final del camino para la niña se transforma en un punto de inflexión emocionante, lleno de esperanza y justicia. Una actitud inesperada va a cambiar para siempre el destino de esta pequeña guerrera. Comenten qué creen. ¿Qué va a pasar? Si ustedes harían lo mismo en esa situación, y no se olviden de contarme desde dónde están viendo este video. Denle like y suscríbanse para apoyar mi trabajo. La lluvia caía torrencialmente aquella mañana gris, transformando las calles en charcos que reflejaban el cielo tormentoso. Dentro de la pequeña fonda de la esquina, Zaira, una niña de apenas 8 años, observaba las gotas escurrirse por la ventana, sus pequeñas manos apoyadas en los brazos de la silla de ruedas que se había convertido en su compañera inseparable en los últimos 3 años. El aroma familiar de los chiles y las especias aún flotaba en el aire, trayendo recuerdos dolorosos de su madre, que hasta hacía pocos meses llenaba ese espacio con su presencia cálida. La fonda estaba vacía ahora. Los últimos clientes se habían ido hacía poco. Solo el sonido de la lluvia y el ocasional tintineo de platos en la cocina rompían el silencio. Zaira podía oír a su padre, Claudio, moviéndose en la parte de Mindebesen, atrás del establecimiento, sus pasos pesados resonando de forma amenazante. Desde la muerte de su madre, tras una batalla brutal contra el cáncer, la vida en la fonda había cambiado drásticamente. Lo que antes era un lugar acogedor, repleto de risas y conversaciones animadas, ahora parecía una prisión sofocante. Claudio, un hombre de 39 años que nunca superó el final de su matrimonio, se había transformado en una sombra amarga de sí mismo. Zaira. La voz áspera de su padre la hizo estremecer. «Ven aquí ahora mismo». Con dificultad, ella maniobró la silla de ruedas hacia la cocina, sus manos temblando levemente. Encontró a Claudio sosteniendo una carta arrugada, su rostro contorsionado en una expresión que ella conocía demasiado bien: rabia. ¿Sabes qué es esto? Él blandió el papel en su dirección. Una carta del licenciado de tu madre. Parece o que dejó instrucciones muy específicas sobre la fonda. Zaira permaneció en silencio, sus grandes ojos castaños fijos en las manos del padre, que apretaban el papel con fuerza innecesaria. Tu madre, él continuó, su voz temblando de rabia, contenida, decidió que tú serás la única dueña de este lugar cuando cumplas 18 años. Yo soy solo un tutor temporal, después de todo lo que he hecho por esta fonda. El corazón de Zaira se aceleró. Su madre siempre decía que la fonda era su legado, pero nunca imaginó que eso pudiera causar aún más problemas con su padre. Pero papá, todavía falta mucho tiempo y... ¡Cállate! Claudio arrojó un plato contra la pared, haciendo que Zaira se encogiera en su silla. Eres igual a ella, siempre queriendo hacerme quedar como un tonto. En los días que siguieron, la situación solo empeoró. Claudio comenzó a encerrar a Zaira en la bodega cuando estaba enojado, a veces por horas, dejándola sin comida ni agua. La niña aprendió a guardar pequeños trozos de pan en sus bolsillos, nunca sabiendo cuándo su padre tendría otro de sus ataques. Doña Celia, una vecina que ocasionalmente aparecía para verificar cómo estaban, comenzó a notar los moretones en los brazos de Zaira, pero sus intentos de ayudar eran siempre recibidos con excusas elaboradas de Claudio sobre que la niña era torpe por culpa de la silla de ruedas. Una noche particularmente difícil
Tras otro de sus accesos de furia, Claudio destruyó la silla de ruedas de Zaira, dejándola prácticamente inmovilizada. Por 2 días, ella necesitó arrastrarse por el suelo de la fonda, sus piernas inertes, tornando cada movimiento una batalla dolorosa. Fue durante esos días que Zaira descubrió algo perturbador. Tarde en la noche, cuando pensaba que ella estaba durmiendo, Claudio conversaba por teléfono sobre vender la fonda. «Necesito deshacerme de ella primero». Ella lo oyó decir en una de esas conversaciones. «Después podemos hacer el negocio». El miedo se instaló permanentemente en el corazón de Zaira. Ella comenzó a dormir con una pequeña mochila conteniendo algo de ropa y el único retrato que tenía de su madre, siempre preparada para lo peor. Pero nada podría haberla preparado para lo que acontecería aquel domingo lluvioso. «Vamos a visitar a tu abuela», anunció Claudio por la mañana, su rostro extrañamente calmado. Era la primera vez en semanas que él demostraba alguna gentileza, y eso la asustó más que sus gritos habituales. Mientras él la cargaba hacia el coche, Zaira notó que no puso su silla de ruedas en el maletero. «Papá, ¿y mi silla?» «Tu abuela tiene una ya», respondió secamente, evitando su mirada. El coche partió bajo la llovizna fina, pero pronto Zaira se dio cuenta de que no estaban siguiendo el camino familiar hacia la casa de su abuela. Entraron en calles desconocidas, cada vez más desiertas y descuidadas. Su corazón comenzó a latir más fuerte cuando el coche se detuvo próximo a una barranca de aguas oscuras y malolientes. «¿Papá?» Su voz salió como un susurro asustado. Claudio salió del coche sin decir una palabra. Cuando abrió la puerta del pasajero, sus ojos estaban vacíos de cualquier emoción. Fue en aquel momento que Zaira supo, con una certeza aterradora, que su padre no planeaba llevarla a casa de su abuela. El tiempo parecía haberse congelado en aquel momento terrible. Zaira sentía cada latido de su corazón mientras observaba a su padre rodear el coche. Sin decir una palabra, él la tomó en brazos, y por primera vez en mucho tiempo, ella deseó poder correr. El olor pútrido de la barranca invadió sus narinas mientras Claudio se aproximaba a la orilla lodosa. «Papá, por favor», imploró Zaira, sus pequeñas manos agarrándose desesperadamente a la camisa de él. «Te prometo que nunca más hablo de la fonda». Pero Claudio parecía no oír. Sus ojos estaban fijos en las aguas oscuras de la barranca, como si contemplara algo más allá de la superficie turbia. Por un momento, Zaira pensó haber visto una lágrima escurrir por el rostro del padre, pero pronto percibió que era solo la llovizna que continuaba cayendo. «Eres igualita a ella», murmuró él, su voz cargada de una amargura profunda. «La misma manera de mirar, de hablar, hasta la misma sonrisa. No aguanto más mirarte y verla a ella todos los días». Fue entonces que aconteció. Con un movimiento brusco, Claudio la arrojó a la barranca. Zaira sintió el impacto helado del agua sucia, el pánico apoderándose de su cuerpo mientras luchaba para mantener la cabeza sobre la superficie. Sus piernas inútiles tornaban imposible nadar, y la corriente, más fuerte de lo que parecía, comenzó a arrastrarla. «¡Auxilio!», gritó ella, ahogándose con el agua sucia. «¡Papá, ayúdame!». Pero Claudio ya se había girado y caminaba de vuelta al coche. Zaira lo vio entrar en el vehículo a través de los ojos empañados por el agua sucia y lágrimas. El sonido del motor encendiéndose pareció ensordecedor en sus oídos. Fue en ese momento que el destino, o quizás algo más poderoso, intervino. Un coche negro, elegante y discreto, estaba detenido a algunos metros atrás. Su propietario, Apolinario Ventura, un señor de 62 años, había sido forzado a detenerse debido a una llanta ponchada. Él había presenciado toda la escena a través del espejo retrovisor mientras esperaba la grúa. Sin dudar un segundo,
Apolinario corrió en dirección a la barranca. Sus zapatos caros se hundieron en el lodo. Su traje fino quedó empapado, pero nada de eso importaba. Todo lo que él veía era una niña ahogándose y en su mente flashbacks dolorosos de su propia hija que perdiera años atrás lo impulsaban adelante. «¡Aguanta, pequeña!», gritó él, entrando en el agua sin pensar dos veces. La corriente estaba más fuerte de lo que esperaba y por un momento terrible, Apolinario temió no conseguir alcanzar a Zaira. Pero entonces sus manos encontraron el tejido empapado de la blusa de ella y con toda la fuerza que consiguió reunir, la jaló hacia sí. Zaira estaba consciente, pero temblaba violentamente. Sus labios habían adquirido un tono azulado y sus ojos, aunque abiertos, parecían fijos en algo distante. Apolinario la cargó para fuera del agua, notando con preocupación que sus piernas pendían sin vida. «Todo va a estar bien», murmuró, él más para sí mismo que para ella. «Estás a salvo ahora». Pero Zaira no respondió. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente y sus dientes batían con tanta fuerza que Apolinario temió que ella pudiera quebrarlos. Él necesitaba llevarla a un hospital inmediatamente. Fue entonces que notó que el coche de Claudio había desaparecido. El hombre que acabara de intentar matar a la propia hija simplemente había huido, dejándola para morir en aquella barranca inmunda. Apolinario envolvió a Zaira en su saco, cargándola hasta su coche. La grúa aún no había llegado, pero él no podía esperar. Con la llanta ponchada, dirigió lentamente hasta el hospital más cercano, cada sacudida en la carretera haciendo su corazón apretar al oír los gemidos bajos de dolor de la niña. En el hospital, las enfermeras rápidamente llevaron a Zaira para atención. Apolinario se quedó en la sala de espera, empapado y sucio, ignorando las miradas curiosas de los otros pacientes. Su mente estaba enfocada solo en la niña que acabara de rescatar y en las semejanzas dolorosas con su propia historia. Años atrás, él perdiera a su única hija, Marina, debido a la negligencia médica. Ella tenía solo 12 años cuando una simple apendicitis fue diagnosticada demasiado tarde. Desde entonces, Apolinario se había tornado un hombre recluso, sumergido en su culpa y arrepentimiento por no haber percibido las señales antes, por no haber insistido más en el hospital, por no haber sido el padre que ella necesitaba. Ahora, el destino pusiera en su camino otra niña necesitando desesperadamente de ayuda. Y esta vez, él no fallaría. Después de algunas horas, una doctora se aproximó a él. «Señor Ventura, Zaira está estable ahora. Además de la hipotermia y algunos cortes y escoriaciones, ella está físicamente bien, pero...» La doctora vaciló consultando sus anotaciones. «Notamos que ella es parapléjica. ¿Eso es resultado del incidente de hoy?» Apolinario negó con la cabeza, percibiendo que sabía muy poco sobre la niña que salvara. «No sé, doctora. Yo apenas la encontré». La doctora lo estudió por un momento, sus ojos revelando una mezcla de preocupación y sospecha. «Señor Ventura, necesitamos contactar a la familia de ella. Una trabajadora social ya está en camino y la policía...» «No». La fuerza en su propia voz lo sorprendió. «Fue el padre de ella quien la arrojó a la barranca. Yo lo vi todo. Ella no puede volver con él». Un silencio pesado siguió su declaración. La doctora parecía procesar la información, su rostro profesional no consiguiendo esconder completamente el horror ante la situación. «¿Puedo verla?», preguntó Apolinario, su voz más suave ahora. La doctora asintió, guiándolo hasta un cuarto pequeño donde Zaira estaba acostada. Ella parecía aún menor en la cama del hospital, conectada a tubos y monitores. Sus ojos estaban abiertos, pero continuaban fijos en la nada.
como si su espíritu se hubiera desconectado de su cuerpo para escapar del trauma vivido. Apolinario se sentó en la silla al lado de la cama, observando el rostro pálido de la niña. Algo dentro de él, algo que estuviera adormecido desde la muerte de Marina, comenzó a despertar. Era una mezcla de protección, compasión y una determinación feroz de no permitir que otra niña fuera víctima de la crueldad de los adultos que deberían protegerla. «Hola, Zaira», dijo él suavemente. «Mi nombre es Apolinario». Por un momento, ella no reaccionó. Entonces, lentamente, sus ojos se movieron para encontrarlos de él. Lo que Apolinario vio en aquella mirada lo dejó sin aliento. No era solo miedo o trauma, sino una sabiduría triste que ninguna niña debería cargar. «¿Ma por qué él hizo eso?», preguntó ella, su voz no más que un susurro. «Yo intenté tanto ser una buena hija». Las palabras de ella atingieron a Apolinario como un puñetazo en el estómago. Antes que pudiera responder, pasos en el corredor anunciaron la llegada de la trabajadora social. El momento de conexión fue quebrado, pero algo había cambiado, irrevocablemente para ambos. La trabajadora social, una mujer de mediana edad, llamada Regina, entró en el cuarto con una expresión grave. Ella miró de Apolinario a Zaira, su rostro suavizándose al ver a la niña en la cama del hospital. «Necesitamos conversar sobre lo que aconteció hoy», dijo Regina, jalando una silla. «Y sobre lo que acontece ahora». Zaira inmediatamente se encogió en la cama, sus ojos buscando a Apolinario con un pedido silencioso. Él entendió instantáneamente. Ella estaba aterrorizada con la posibilidad de tener que volver con el padre. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Tras una serie de reuniones tensas con trabajadoras sociales y autoridades, Apolinario consiguió una guarda temporal de Zaira. No fue fácil. Un hombre soltero de 62 años, queriendo cuidar de una niña de 8 años, levantó muchas cejas, pero su reputación intachable y recursos financieros, combinados con las evidencias claras del abuso de Claudio, pesaron a su favor. Zaira se mudó a la mansión de Apolinario, una casa enorme y silenciosa que hacía años no veía alegría en sus corredores. El cuarto que él preparó para ella era espacioso y acogedor, con paredes en tonos suaves de azul y una vista al jardín. Pero en los primeros días, la niña mal salía de la cama. «Ella necesita tiempo», explicó la psicóloga infantil, doctora Melissa, durante una de las muchas consultas. El trauma que sufrió no fue solo físico. Ser traicionada de esa forma por alguien que debería protegerla, eso deja marcas profundas. Apolinario observaba, impotente, mientras Zaira pasaba horas en silencio, sus ojos perdidos en el paisaje más allá de la ventana. A la noche, las pesadillas la atacaban impiedosamente. Sus gritos resonaban por la casa, haciendo a Apolinario correr para su cuarto solo para encontrarla empapada de sudor, temblando y llamando por la madre. «Estoy aquí, pequeña», susurraba él, sosteniendo su mano hasta que ella volvía a dormir. «Nadie va a hacerte daño de nuevo». Pero las promesas, por más sinceras que fuesen, no eran suficientes. Zaira cargaba miedos profundos de más para ser curados solo con palabras gentiles. Ella se rehusaba a comer en la presencia de otras personas, escondiendo comida en sus bolsillos y cajones, un hábito desarrollado durante los días en que Claudio la dejaba sin alimentación. María, el ama de llaves que trabajaba hacía años para Apolinario, encontraba los trozos de pan endurecido y las frutas marchitas escondidas por los rincones. «Corazón roto no se arregla de la noche al día», decía ella con la sabiduría de los años. «Esa niña necesita aprender a confiar de nuevo». Las sesiones de fisioterapia eran otro desafío diario. El trauma de la barranca había tensionado
aún más los músculos de Zaira, causando dolores intensos. Durante los ejercicios, ella se mordía los labios para no llorar, pero Apolinario podía ver el sufrimiento en sus ojos. «¿Por qué estás haciendo todo esto por mí?», preguntó ella. Un día, después de una sesión particularmente difícil. «Ni siquiera me conoces». La pregunta tomó a Apolinario por sorpresa. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años sobre redención, sobre segundas oportunidades, sobre el peso aplastante del arrepentimiento? «Porque todos merecen ser amados, Zaira», respondió él simplemente, «especialmente aquellos que han sido lastimados por quien debería amarlos. Pero la vida raramente ofrece momentos de paz sin interrupción. En una mañana común, mientras desayunaban en el jardín, un ritual que Zaira comenzaba lentamente a apreciar, Regina, la trabajadora social, apareció con noticias perturbadoras. «Claudio está esparciendo chismes por el pueblo», informó ella, su rostro tenso de preocupación. «Dice que tú secuestraste a Zaira, que ella huyó por estar inestable tras la muerte de su madre. Está amenazando con meter una demanda». El pánico en los ojos de Zaira fue instantáneo. La taza en sus manos comenzó a temblar tan violentamente que Apolinario necesitó tomarla antes de que se rompiera. «Él no te va a llevar», garantizó Apolinario, su voz firme enmascarando su propia preocupación. «Nunca más». Pero las amenazas de Claudio eran solo el comienzo. En las semanas siguientes, él comenzó a aparecer en los alrededores de la mansión observando de lejos. Una vez, consiguió incluso entrar en contacto con la fisioterapeuta de Zaira, intentando convencerla de que era un padre preocupado siendo injustamente alejado de su hija. El miedo constante comenzó a afectar la salud de Apolinario. Su presión, normalmente controlada, pasó a oscilar peligrosamente. Noches mal dormidas y preocupación constante dejaron marcas visibles en su rostro. Una tarde, mientras descansaba en su sillón favorito tras otra consulta médica preocupante, él no se percató de que estaba siendo observado. Zaira, en su silla de ruedas, lo estudiaba desde la puerta, sus ojos perspicaces notando cada señal de cansancio, cada arruga de preocupación. «Estás enfermo por mi culpa», dijo ella súbitamente, su voz pequeña cargada de culpa. Como mamá, Apolinario se sentó erguido, alarmado tanto por las palabras como por el tono de su voz. «No, Zaira, no es nada de eso». Pero ella ya se había girado, maniobrando su silla de ruedas con una habilidad nacida de la desesperación. Aquella noche, cuando María fue a llevar la cena a su cuarto, encontró solo una cama vacía y una nota escrita con letra infantil. «Perdón por hacerte enfermar también. No quiero que mueras como mamá. Es mejor que me vaya». El pánico que se siguió fue indescriptible. Apolinario, ignorando las recomendaciones médicas de reposo, salió inmediatamente a su búsqueda, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. La noche estaba fría y una llovizna fina comenzaba a caer, empeorando su angustia. «Ella no puede haber ido lejos», repetía él para sí mismo, conduciendo por las calles oscuras. «No en la silla de ruedas». Fueron horas de búsqueda frenética, con la policía y vecinos ayudando en las pesquisas. Pero fue un joven repartidor de pizzas quien finalmente la encontró, caída en una zanja próxima a la antigua casa de su madre. Ella había intentado volver a casa, como explicó después, delirando de fiebre. En el hospital, mientras los médicos trataban la hipotermia y las heridas causadas por la caída, Apolinario no se apartaba de su lado. Fue allí, sosteniendo su mano pequeña y fría, que él tomó una decisión que cambiaría la vida de los dos para siempre. «Zaira», llamó él suavemente cuando ella finalmente abrió los ojos.
necesito contarte una historia sobre una niña llamada Marina, mi hija, que perdí hace muchos años. Y así, por primera vez, Apolinario abrió su corazón, compartiendo su propio dolor, su culpa, sus miedos. Habló sobre cómo había fallado en proteger a Marina, sobre cómo había pasado años castigándose por eso, sobre cómo encontrar a Biducintosinteis. Zaira había dado un nuevo significado a su vida. «No me estás enfermando», concluyó él, lágrimas escurriendo libremente por su rostro. «Me estás curando, me estás enseñando a amar de nuevo». La confesión emocionada de Apolinario marcó un punto de inflexión en la relación entre los dos. En los días que siguieron a la fuga de Zaira, algo cambió fundamentalmente en la dinámica de la casa. La niña comenzó a abrirse lentamente, como una flor resistente encontrando el sol tras un largo invierno. Durante el desayuno, ella sorprendió a todos al pedir probar el jugo que María preparaba. «Mamá siempre decía que necesitamos ser valientes para probar cosas nuevas», comentó ella, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Apolinario observaba esas pequeñas victorias con el corazón lleno de esperanza, pero sabía que el camino por delante aún sería difícil. El proceso de guarda definitiva estaba apenas comenzando, y Claudio, lejos de desistir, intensificaba sus intentos de interferencia. En una tarde particularmente tensa, mientras Zaira estaba en la fisioterapia, Apolinario recibió una llamada perturbadora. «¿Cuánto quieres?». La voz de Claudio sonaba áspera del otro lado de la línea. «Todo mundo tiene su precio, viejo. ¿Cuánto para que dejes a mi hija en paz?». La rabia que Apolinario sintió fue casi física. «Tu hija, la misma que intentaste matar». «Pruébalo», desafió Claudio con una risa amarga. «Tu palabra contra la mía, un viejo solitario que secuestró a una niña vulnerable. ¿A quién crees que la gente le va a creer?». Las amenazas veladas continuaron llegando, ora a través de llamadas anónimas, ora por medio de amigos preocupados que aparecían en la mansión cuestionando las intenciones de Apolinario. La presión comenzó a afectar toda la casa. María encontró a Zaira llorando escondida en el jardín una mañana. «¿Y si él viene por mí?», sollozaba la niña. «¿Y si lastima al tío Apolinario?». El ama de llaves, que a lo largo de los años se había tornado prácticamente parte de la familia, abrazó a la pequeña con fuerza. «Hay cosas que ni todo el oro del mundo puede comprar, mi niña. El amor del tío Apolinario por ti es una de ellas». Pero Claudio estaba determinado a probar lo contrario. En una mañana fría de jueves, mientras Zaira estaba en su sesión de fisioterapia en la clínica, él puso su plan en acción. Aprovechando un momento de distracción del personal, consiguió entrar en el edificio. La fisioterapeuta, doctora Sandra, fue la primera en percatarse de que algo estaba mal. El ruido de pasos pesados en el corredor, el silencio repentino de la recepción. Cuando la puerta de la sala de ejercicios se abrió bruscamente, ella instintivamente se colocó enfrente de Zaira. «Quítate de en medio», ordenó Claudio, sus ojos inyectados fijos en la hija. «Vengo a buscar lo que es mío». El pánico se apoderó de la sala. Zaira, paralizada de miedo en su silla de ruedas, comenzó a temblar violentamente. La doctora Sandra intentó pedir ayuda, pero Claudio fue más rápido. En segundos, él había empujado a la fisioterapeuta y agarrado a Zaira. «Papá, por favor», imploró la niña, su voz apenas saliendo. «Por favor, no». Pero Claudio no estaba oyendo. Con fuerza brutal, arrastró a la hija fuera de la clínica, ignorando sus gritos y las protestas de los empleados. Cuando la policía llegó, minutos después, ellos ya habían desaparecido. La noticia alcanzó a Apolinario como un rayo. Él estaba en una reunión con sus abogados cuando recibió la llamada de la clínica.
El mundo pareció desacelerarse mientras él oía los detalles del secuestro. Su presión subió peligrosamente y por un momento todos temieron que él tuviera un ataque al corazón. «Señor Ventura, usted necesita calmarse», insistía su médico, doctor Paulo, llamado a las prisas. «No puede ayudar a Zaira si no está bien». Pero ¿cómo permanecer calmo sabiendo que la niña estaba en las manos del hombre que había intentado matarla? Las horas siguientes fueron una confusión de llamadas a la policía, reuniones con investigadores, búsquedas desesperadas por toda la ciudad. Regina, la trabajadora social, movilizó su red de contactos. «Él no puede haber ido lejos», repetía ella, aunque su voz traicionara su propia preocupación. «No con una niña en silla de ruedas». Fue María quien tuvo la idea que cambiaría todo. «El sótano», dijo ella súbitamente durante una de las interminables reuniones de búsqueda. La señora Elena, madre de Zaira, lo usaba para guardar provisiones. La revelación fue como una luz al final del túnel. La fonda, cerrada, desde la muerte de Elena, sería el escondite perfecto, un lugar que Claudio conocía bien, pero que todos habían olvidado. Cuando la policía finalmente derribó la puerta del establecimiento, el silencio era ensordecedor. El lugar olía a humedad y abandono, pero fue del sótano de donde vino el sonido. Un llanto bajito, casi inaudible. Zaira estaba allí, temblando, en la oscuridad, deshidratada y febril tras 2 días sin comida adecuada. Claudio había improvisado una especie de celda con cajas viejas y cuerdas, dejando a la hija presa mientras salía para resolver las cosas, como él dijo. El reencuentro en el hospital fue devastador. Apolinario, al ver a Zaira en aquella cama tan pequeña y frágil, sintió su corazón partirse. Ella estaba consciente, pero sus ojos tenían aquella mirada distante nuevamente, como si una parte de ella se hubiera desconectado para sobrevivir al trauma. Él dijo que iba a llevarme lejos, susurró ella cuando finalmente consiguió hablar. Que iba a venderme a personas en otro estado, que nadie nunca más iba a encontrarme. La revelación de las verdaderas intenciones de Claudio impactó a todos. No era solo sobre dinero o venganza, era sobre borrar completamente la existencia de la hija que él veía como un obstáculo. Aquella noche, mientras Zaira finalmente dormía bajo efecto de sedantes leves, Apolinario tomó 2 decisiones irrevocables. Primero, contrató al mejor equipo de abogados del país para garantizar la guarda definitiva. Segundo, creó un fondo fiduciario en nombre de Zaira, garantizando que ella jamás necesitara depender de nadie, ni siquiera de él. «No puedo prometer que estaré aquí para siempre», explicó él a Regina, que lo observaba firmar los documentos. «Pero puedo garantizar que ella nunca más quede vulnerable». Lo que nadie esperaba era que Claudio, tras huir de la fonda antes de ser capturado, había dejado pistas de sus planes más sombríos. En su escondite, la policía encontró documentos que revelaban una red de contactos sospechosos, personas dispuestas a comprar niños vulnerables. El descubrimiento de esas evidencias cambió completamente el rumbo del caso. No era más solo una disputa por la guarda, era una investigación criminal seria. Claudio, al percatarse de que estaba acorralado, desapareció completamente. Algunos decían que él había huido para otro país, otros que estaba escondido en algún lugar remoto del interior. Los meses que se siguieron fueron de intensa recuperación, no solo física, sino principalmente emocional. La rutina en la mansión, poco a poco, encontró su propio ritmo, marcada por pequeñas victorias diarias que, sumadas, comenzaban a formar un nuevo capítulo en la vida de Zaira y Apolinario. Las sesiones de fisioterapia, ahora realizadas en casa por cuestiones de seguridad, comenzaron a mostrar resultados sorprendentes. La doctora Sandra, que insistió en continuar tratando a Zaira incluso tras el trauma del secuestro,
notó un cambio significativo en la fuerza muscular de la niña. «Es impresionante», comentó ella durante una sesión, observando a Zaira esforzarse en los ejercicios. «Su cuerpo está respondiendo de una forma que no veíamos antes. Es como si algo se hubiera liberado dentro de ti». Zaira, concentrada en mover las piernas con la ayuda de los aparatos especiales, sonrió levemente. Mamá siempre decía que uno solo necesita una razón fuerte suficiente para hacer lo imposible. Apolinario, que asistía a todas las sesiones, desde un sillón en el rincón de la sala, sintió sus ojos aguarse. La fuerza de aquella pequeña niña lo sorprendía todos los días. Incluso tras todo lo que pasó, ella aún encontraba motivos para sonreír, para intentar, para creer. Las noches, antes dominadas por pesadillas y gritos, comenzaron a ser más tranquilas. María tuvo la idea de colocar un móvil de cristales en la ventana del cuarto de Zaira. Cuando la luz de la luna daba en los cristales, formas coloridas danzaban en las paredes. «Es como si fueran hadas bailando», dijo Zaira una noche, su voz soñolienta pero feliz. «Ellas espantan los sueños malos». La transformación no se limitaba solo a Zaira. Apolinario, que por años viviera como una sombra de sí mismo tras la pérdida de Marina, comenzó a redescubrir la alegría en las pequeñas cosas. El sonido de la risa de Zaira, resonando por los corredores de la mansión, era como un bálsamo para su alma herida. En una tarde especialmente significativa, mientras los dos tomaban chocolate caliente en el jardín, Zaira hizo una pregunta que tomó a Apolinario por sorpresa. «¿Puedo llamarte abuelito?». La taza en sus manos tembló levemente. Por un momento, él no consiguió responder, su garganta cerrada por la emoción. «Claro que puedes, mi niña», consiguió decir finalmente. «Sería un honor». Fue en esa misma semana que la gran revuelta comenzó. Durante una de las sesiones de fisioterapia, Zaira consiguió dar sus primeros pasos con la ayuda de los aparatos. Fueron solo 3 pasos temblorosos, pero para todos en la sala fue como presenciar un milagro. «¡Abuelito, mira!», gritó ella, sus pequeñas manos agarradas a las barras paralelas, el rostro enrojecido por el esfuerzo, pero radiante de orgullo. «¡Lo conseguí!». Apolinario corrió a abrazarla, sin importarle las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. La doctora Sandra también lloraba, así como María, que había parado su trabajo para asistir a la sesión. «Esto merece una celebración especial», declaró Apolinario. «¿Qué quieres hacer, princesa?». Zaira pensó por un momento. Su rostro, asumiendo aquella expresión seria que la hacía parecer mucho más vieja que sus 8 años. «Quiero visitar la fonda de mamá», dijo ella finalmente. «No el sótano», agregó rápidamente, viendo la preocupación en el rostro de todos. «Solo la fonda misma. Hace tanto tiempo». El pedido tomó a todos por sorpresa. La fonda había permanecido cerrada desde el incidente, una decisión tomada más por precaución que por elección. Pero Apolinario entendió el deseo de Zaira. Aquel lugar representaba su última conexión tangible con la madre. Con la ayuda de María y un equipo de limpieza, la fonda fue preparada para la visita. Las ventanas fueron lavadas, las mesas pulidas, y el olor a humedad fue sustituido por el aroma familiar de café recién hecho. Cuando Zaira entró, apoyada en sus muletas especiales, su rostro se iluminó con memorias felices. «Mamá siempre ponía flores frescas en aquella mesa», dijo ella, apuntando hacia un rincón. Y allí, cerca de la ventana, era donde ella se sentaba para hacer las cuentas al final del día. Mientras caminaban lentamente por el espacio, Apolinario tuvo una idea que comenzó pequeña,
pero que fue creciendo en su mente hasta tornarse una certeza. Zaira, llamó él, sosteniendo gentilmente la mano de la nieta. ¿Qué te parece si transformamos este lugar en algo nuevo? ¿Algo que tu madre se sentiría orgullosa de ver? Los ojos de la niña brillaron de curiosidad. ¿Cómo qué? Una escuela de cocina, respondió él, las palabras saliendo naturalmente. Pero no una escuela cualquiera, una escuela especial para niños como tú, que enfrentan desafíos especiales. Un lugar donde ellos puedan aprender, crear, sentirse importantes. Zaira quedó en silencio por un largo momento, sus ojos recorriendo el espacio, como si ya pudiera ver la transformación aconteciendo. ¿Podemos llamarla cocina de Elena?, preguntó finalmente, su voz pequeña pero llena de esperanza. ¿En homenaje a mamá? Es un nombre perfecto, concordó Apolinario, su corazón rebosando de amor por aquella pequeña guerrera que el destino pusiera en su camino. El proyecto comenzó a tomar forma rápidamente. Arquitectos fueron contratados para adaptar el espacio, tornándolo totalmente accesible. Equipamientos especiales fueron encomendados, pensados para atender las necesidades específicas de cada niño. Pero lo más impresionante fue ver cómo Zaira se involucró en cada detalle. Ella tenía opiniones sobre todo, desde los colores de las paredes hasta el tipo de flores que deberían ser plantadas en la entrada. Mamá siempre decía que una fonda necesita tener alma, explicaba ella con seriedad. No puede ser solo un lugar para comer. La noticia de la transformación de la fonda se esparció por el pueblo. Luego, otras familias comenzaron a buscar informaciones, ansiosas por un lugar donde sus hijos pudieran sentirse acogidos y capacitados. En medio de toda esa mudanza, algo extraordinario aconteció. Durante una de las obras de adaptación, uno de los trabajadores encontró una caja antigua escondida en una de las paredes. Dentro de ella había un diario, el diario de Elena. El diario de Elena fue como una ventana para un pasado que Zaira conocía apenas a través de memorias fragmentadas. En las páginas amarillentas por el tiempo, la voz de su madre ganaba vida nuevamente, contando historias, compartiendo sueños y, más importante, revelando verdades que cambiarían todo. Mi querida Zaira, comenzaba la última entrada, escrita pocos días antes de Elena fallecer. Hay tanto que necesito decirte, tanto que necesito explicarte. La fonda siempre fue más que un negocio para nuestra familia. Fue un sueño nacido de la necesidad de crear un lugar donde las personas pudieran sentirse verdaderamente acogidas. Apolinario leía las palabras en voz alta, con Zaira acurrucada en su regazo en el sillón de la biblioteca. A cada página descubrían más sobre la mujer extraordinaria que Elena había sido. Siempre supe que Claudio no aceptaría bien mi decisión de dejar la fonda para ti, continuaba el diario. Él nunca entendió que algunas cosas no pueden ser medidas en dinero. El verdadero valor de este lugar está en las historias que guarda, en las vidas que tocó. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Zaira mientras ella absorbía las palabras de su madre. Ella lo sabía, susurró. Mamá sabía que papá intentaría hacer algo malo. Pero el diario guardaba más sorpresas. En sus últimas páginas, Elena revelaba un secreto que nadie conocía. Ella había establecido un fondo especial, alimentado con parte de las ganancias de la fonda a lo largo de los años. El dinero estaba destinado no solo a garantizar el futuro de Zaira, sino también a realizar un sueño mayor. Siempre quise transformar nuestra fonda en un lugar de enseñanza y esperanza, escribiera Elena. Un espacio donde niños especiales como tú, mi pequeña guerrera, pudieran descubrir sus propias fuerzas. Ahora, ese sueño está en tus manos.
El descubrimiento del diario coincidió con otro acontecimiento significativo. Tras meses de fisioterapia intensiva y determinación incansable, Zaira consiguió dar sus primeros pasos sin apoyo. Fue durante una mañana común, mientras se preparaba para otra sesión de ejercicios. ¡Abuelito! Su grito resonó por la casa. ¡Abuelito, mira! Apolinario, que estaba en el escritorio revisando los proyectos de la escuela de cocina, corrió al oír el llamado. Se detuvo en la puerta de la sala de ejercicios, su corazón casi parando al ver a Zaira de pie, sola, dando pequeños pasos en su dirección. «Estoy caminando», dijo ella, su voz temblando de emoción. «Como mamá dijo que yo conseguiría un día». El momento fue registrado por María, que coincidentemente estaba filmando la sesión para documentar el progreso de Zaira. El video, compartido con el equipo médico, se tornó un símbolo de esperanza para otras familias enfrentando desafíos semejantes. La inauguración de la cocina de Elena aconteció exactamente un año después del día en que Apolinario salvara a Zaira de la barranca. El espacio estaba irreconocible. Las paredes, antes descoloridas, ahora exhibían colores vibrantes y murales pintados por artistas locales. La cocina fue totalmente adaptada, con mesones de diferentes alturas y equipamientos especialmente diseñados para atender las necesidades de cada alumno. Zaira, vestida con un delantal personalizado con su nombre bordado, estaba radiante. Ella había insistido en participar de la primera clase, enseñando a otros niños a hacer las galletas de canela que su madre tanto amaba. ¿Saben cuál es el secreto para hacer galletas perfectas?, preguntó ella para su pequeño grupo de alumnos, todos atentos a cada palabra. No es la receta, es el amor que colocamos en cada ingrediente. El éxito de la escuela superó todas las expectativas. En pocos meses, la lista de espera creció tanto que Apolinario decidió expandir el proyecto, comprando el edificio vecino para crear más aulas. Fue durante la ceremonia de expansión que Zaira sorprendió a todos con un discurso que ella misma escribió. Cuando yo era más pequeña, pensaba que ser diferente era algo malo, que mi silla de ruedas me hacía menos importante que los otros niños. Pero mamá siempre decía que nuestras diferencias son lo que nos tornan especiales. Hoy entiendo lo que ella quería decir. Cada uno de nosotros tiene un don único para compartir con el mundo. Sus palabras tocaron profundamente a todos los presentes, especialmente a Apolinario, que veía en aquella pequeña oradora la misma fuerza y determinación que tanto admiraba en Elena. El destino, en su infinita sabiduría, había entrelazado sus vidas de una manera que nadie podría haber previsto. Un hombre que perdiera la esperanza tras la muerte de la hija, una niña que enfrentara el peor tipo de traición. Juntos encontraron no solo cura, sino un propósito mayor. La cocina de Elena se tornó más que una escuela. Era un símbolo de transformación, un testimonio vivo de que el amor puede florecer incluso en los lugares más improbables. Las risas de los niños resonando por los corredores, el olor a pan fresco en el aire, las historias de superación que nacían allí diariamente, todo eso era parte del legado de Elena, mantenido vivo a través del amor de su hija. En cuanto a Claudio, nunca más fue visto. Algunos decían que él había recomenzado la vida en otro estado, otros que el remordimiento finalmente lo alcanzara. Pero para Zaira, eso ya no importaba. Ella había encontrado su verdadera familia, su verdadero hogar. En una tarde tranquila, mientras Zaira y Apolinario compartían un momento de descanso en el jardín de la mansión, la niña hizo una observación que resumía perfectamente su jornada. ¿Sabes, abuelito? A veces las cosas malas que nos acontecen son como la lluvia.
En el momento parece que va a durar para siempre, que va a destruir todo. Pero después, cuando el sol vuelve, uno ve que algunas flores solo consiguen crecer porque fueron mojadas por aquella lluvia. Apolinario abrazó a su nieta, agradeciendo silenciosamente al destino por haberla puesto en su camino. Juntos, ellos habían transformado su dolor en algo bello y significativo, probando que el verdadero amor no conoce límites de sangre o circunstancia. Y así, en la cocina de Elena, entre recetas y sonrisas, entre desafíos y conquistas, una nueva historia continuaba siendo escrita. Una historia que comenzó con una tragedia, pero que se transformó en un testimonio del poder del amor, de la resiliencia y de la capacidad humana de renacer de las propias cenizas. Zaira, ahora caminando con sus propios pies, cargaba consigo el legado de 3 personas que moldearon su vida: la fuerza de su madre, la superación de sus propias limitaciones y el amor incondicional de un abuelito que el destino le regaló. Y en cada niño que pasaba por la escuela, en cada nueva historia de superación que nacía allí, el espíritu de Elena sonreía, sabiendo que su mayor sueño se había realizado de una forma que ella jamás podría haber imaginado.